Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este es un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon. Hoy me encuentro en Corros. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar. Me ha permitido en estos, en esta tarea que el Señor me ha asignado de escribir y dejar, pues esos recursos, ¿verdad? Para aquellos que aman la palabra, para aquellos que les gusta la investigación, aquellos que les gusta equiparse. Quizás a través de este libro estaríamos ahorrándole a los creyentes, a los hijos de Dios, muchas horas de investigación, muchas horas, porque quizás cada capítulo, si puedo decirlo así, contiene horas de investigación que el Señor me ha permitido pues tener. Quizás un capítulo tenga unas 100 horas de investigación. Cuando hago la cuenta yo del tiempo que me tardé investigando, porque no es solamente un pensamiento humano, no lo es, ¿verdad? Quiero corregirme a mí mismo, no es pensamiento humano el que está plasmado ahí. No es haber escuchado a alguien o leído a alguien y de ahí, sino que es la inspiración del Espíritu Santo, la revelación de su palabra y pues las investigaciones que el Señor me ha permitido hacer para poder dejar un libro con muchos fundamentos que pueda llevar a la persona que lo lea a la tranquilidad, ¿verdad? De que está pues basado en las Escrituras. Así es que este libro tiene la enseñanza de los problemas detectables y comunes en la humanidad y que a pesar de ser sometidos muchos, digamos, a tratamientos, a terapias, a consejería, muchas veces se repiten los problemas y es porque no han llegado a descubrir las raíces del problema y esas raíces son alimentadas por digamos, la fuente del abismo. Uno de los puntos que yo toco en este libro es que, por ejemplo, la Biblia habla de la lengua y la lengua dice que es un órgano pequeño que se japta, ¿verdad? En la creación. Y dice la Biblia que por esa lengua es que pueden haber muchas cosas negativas y aún muerte, y dice que es inflamada por el infierno. Y entonces estamos viendo, y así hay muchos ejemplos en las Escrituras. Por eso yo les recomiendo que compre este material, ¿verdad? Que sea de su propia biblioteca. Por eso es el octavo de los equipamientos. Pues tenemos un hermano asignado, pero lamentablemente pues no está todo el tiempo, ¿verdad? Así es que podría yo delegar a alguien más en esta oportunidad de los que siempre están. Y tal vez la hermana Rosalba nos ayuda. Si usted quisiera el libro, apúntese con ella y diga yo quiero el libro y que ella lo apunte, ¿verdad? Y vamos a ver cómo trabajamos eso también. Bueno, gracias hermanos. Pues hermano Giovanni ya lo conocen, ¿verdad? Es el esposo de la hermana Pacheca. Ambos son los Pachecos. Y hoy nos acompaña nuestro hermano Carlitos, que es un anciano de la iglesia y que pues hoy está haciendo su primera participación en esta mesa de preguntas, ¿verdad? Y esperamos poderles responder. Y lo que queremos hacer es una introducción de la temática que hemos venido tocando, que es el mandamiento no matarás. Eso fue lo que dejamos en la clase anterior, pero hoy me quiero enfocar un poco a manera de introducción, hablar de los tipos de muertes y sus razones, y luego pues darle la oportunidad para que ellos también puedan pues hacer un resumen
de lo que ya vimos, porque a esta altura de este discipulado y específicamente de esta temática, ya tenemos dos enseñanzas, ¿verdad?, que hemos dado. La primera, el suicidio y el espíritu de autodestrucción, y luego iniciamos con el mandamiento no matarás. Fíjese que es bien interesante que en el primer tema, pues tocamos acerca de el fenómeno Momo, y el hermano Oscar Sierra, el profeta, me hizo llegar una noticia que recientemente salió, ¿verdad?, en Telemundo, pero Telemundo de Miami, donde dice el noticiero, dice, muere niño en Miami, esto después de la enseñanza que dimos, presuntamente por seguir el reto de Momo. Entonces ya en Estados Unidos ya hay una muerte de un niño de 11 años, que por seguir el reto de Momo se quitó la vida, y aquí está la noticia. Hay un video también donde dice: una pareja hispana del sur de Florida asegura que su hijo de 11 años murió presuntamente por estar siguiendo el peligroso reto Momo, que circula en redes sociales y en la aplicación WhatsApp. La tragedia llegó el martes pasado. Fíjese, el martes que estábamos dando la enseñanza que de la semana pasada se dio. Llegó el martes pasado, dice, en la ciudad de North Miami Beach, cuando el niño presuntamente acabó con su vida en su habitación. Y ahí dice: es importante destacar que la policía de la ciudad de North Miami no se ha referido de manera pública sobre este caso. Según sus padres, originarios de Perú, el pequeño había empezado a actuar de manera extraña en algunas ocasiones e hizo referencia varias veces a la muñeca de apariencia diabólica. Aunque sabe que nada le devolvería la vida de su hijo, el padre quiere alertar a los progenitores para que su terrible experiencia sirva de ejemplo a miles de familias y evitar así las tragedias como esta. Y ahí está todo lo que reportan y recomendaciones y un poco más de explicación de lo que es este problema, ¿verdad?, de las redes pues sociales, especialmente el WhatsApp. Y si usted lo quiere, pues lo puede encontrar ahí, ¿verdad?, a través de telemundo51.com. No estamos haciendo propaganda en ningún canal, pero pues para referencia. Bien, entonces quisiera recordarle que la temática pues la queremos desarrollar con los siguientes temas, ¿verdad? Para recordarle a usted, recuerde que estamos hablando de algo que es un resumen. Dijimos ya el suicidio y autodestrucción, ya lo vimos. Es más, si usted necesita más acerca del espíritu de autodestrucción, está en el libro que acabamos de terminar, que estamos publicando, que estamos ya ofreciéndolo. Luego empezamos el mandamiento no matarás, y hoy vamos a hacer un resumen. Yo quiero que ustedes pregunten si tienen inquietudes, ¿verdad?, con relación a la muerte, la pena de muerte, el pacto de muerte, los pecados de muerte, la muerte legal, leyes gubernamentales, la muerte científica, la eutanasia, la muerte espiritual, la muerte almática y la segunda muerte, que son muertes pues que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Porque hay una muerte espiritual también, y hay que saber las razones por qué puede llegar la muerte espiritual, aunque la persona está viviendo físicamente. Pero hay una muerte almática también, aunque la persona esté viviendo físicamente. Y hay una muerte física, no lo puse porque es obvio que ya lo conocemos y lo estamos explicando, pero está una segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? ¿Quiénes van a la segunda muerte? Entonces todo eso lo estamos tratando de examinar juntos. El pasaje, uno de los pasajes más cortos de toda la Biblia, y pues dentro de los mandamientos también, es el no matarás. Dije ya que de los 10 mandamientos originales que se le dio a Moisés en el monte Sinaí y que fueron ¿cómo podría decir? No escritos porque no era papel y lápiz, sino que tallados, ¿verdad? La Biblia dice que fue el dedo de Jehová el que los talló en piedras. Y entonces, dentro de esos 10 mandamientos originales que se le dio a Israel, el sextiavo es no matarás, el número 6, número de hombre. Ahora, de las cosas que ya vimos,
quiero poner un pasaje más y, digamos, recordarle a usted de las formas en las que incluso el apóstol Juan escribe diciendo de quién es un homicida. Y entonces dice que este homicida es nuestro adversario, Juan 8:44, que desde el principio dice es homicida. Ahora, lo interesante de esto que cuando nosotros nos preguntamos ¿a quién mató él literalmente? Pues no aparece que él literalmente mató a uno, pero sí influenció a una criatura, a un ser humano llamado Caín, para que éste matara a su propio hermano Abel. Entonces la influencia del homicida sobre una persona que no tiene conciencia y revelación de que a Dios no le agrada la muerte del que muere, sino que por eso envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que Él nos diera vida y vida en abundancia. Entonces ya hubo alguien que murió por nosotros. Entonces a partir de ese momento el mandamiento se vuelve espiritual, porque toma el auge de que no solamente se trata de impedir que un ser humano destruya a otro, sino que ahora es espiritual, y al ser espiritual se puede cometer crímenes de diferentes formas, y entre ellas, por ejemplo, el mismo Juan escribe en la primera epístola de Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Dice, qué interesante. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en él. Si Juan mismo dice en los evangelios 8:44, Juan 8:44, que el adversario es homicida desde el principio, y aquí dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, entonces quiere decir que podemos matar a alguien privándole de un amor, ágape, como hermanos en Cristo. Y al hacerlo, se está haciendo como que se fuese hijo de ese homicida. Quiero comparar lo que estoy diciendo de otra manera. La Biblia dice que Jesús exhortó un día a los religiosos y les dijo que ellos eran hijos de su padre, el diablo, y les dijo que él era padre de mentira. Entonces les estaba diciendo: ustedes son mentirosos porque su papá es el diablo, que es padre de mentira. Digámoslo aquí, una persona que niegue el amor a su hermano se convierte en un homicida, porque tiene al homicida desde el principio como su padre, ¿verdad? Porque Dios nos manda a amarnos, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, menciono todo esto para que podamos ir entendiendo y conectándonos con la temática, pero quisiera que mis hermanos también, tanto Carlitos como el hermano Giovanni, pues viéramos algunos tipos de muerte, ¿verdad? Que son importantes. Digamos, si el primer hombre, la Biblia dice que por desobedecer activó una sentencia que pues era obvio, no era para él, pero al desobedecer a Dios y tomar del árbol del conocimiento del bien y el mal, Dios había dicho: el día que de él comas, ese día morirás. Ahora, interesante es que cuando vemos que Adán, dice la Biblia, que vivió aproximadamente 130 años, no sabemos con exactitud si estaba contándosele la edad desde que se le expulsó del huerto, y que no se le contó la edad cuando vivió en el huerto. Es decir, ¿cuánto tiempo vivió en el huerto sin tocar del árbol que tenía la sentencia de muerte? Pueden ser miles de años, milenios los que vivió. Entonces la edad de él se mantenía, digamos, estática, en una cierta edad,
mientras comía de los frutos que estaban en el huerto y de ellos el fruto de la vida. Aunque no era eterno, he dicho yo, sino que era inmortal, basado en cada vez que se alimentaba del árbol de la vida, mas los otros frutos lo mantenían vigoroso, fuerte, joven, no envejecía, no había decadencia, mientras estaba en obediencia. Pero media vez él toma, le entra entonces a él la sentencia de muerte. Él es expulsado del huerto y a partir del huerto se le comienza a contar la edad, cronológicamente hablando. Dentro de esa cronología de vida, la escritura dice que muere perdón, ¿qué dije yo desde hoy? ¿Qué edad dije? 130. No, hombre, perdónenme, hermano, me corrijo a mí mismo. Yo no sé por qué, quizás le debo a alguien $130, reprendo y por eso vino. No, vivió 930 años. 70 años le faltaron para llegar a un milenio que relativamente es una eternidad. Entonces, antes que llegara a los 1000 años, ¡pum!, murió. A partir del huerto se le empezó a contar. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque él no murió inmediatamente, aunque ya estaba bajo la sentencia, media vez comió. Entonces la muerte fue, digamos, progresiva. ¿Qué fue lo que murió primero? Espiritual, su espíritu. La desobediencia lo desconectó de Dios. Y eso nos pasó a nosotros. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que podemos entender que había una enemistad entre Dios y nosotros. Y por eso buscábamos religión, tratando de apaciguar nuestra conciencia. Ok, pero después murió su alma. La muerte del alma. ¿Y qué fue? Empezó a grabar un pasado de acusación, de vergüenza, de resentimiento, de culpabilidad, porque él era consciente que había perdido el Edén, que había perdido aquel hábitat, que había perdido aquel ambiente, hermano, donde Dios descendía para hablar con él. Había perdido todo eso, por eso pusieron querubines y una espada, ¿verdad?, a proteger el camino para que él no entrara y tomara del árbol de la vida y inmortalizara su pecado. Entonces, y por último, murió el cuerpo, cuando él muere literalmente. Entonces quiere decir de que la muerte realmente no es únicamente dejar de vivir físicamente, sino que se puede empezar a morir espiritual, almáticamente y por último físicamente. Entonces hay tipos de muerte. Ahora, la primera muerte que la Biblia nos llama la atención, que debe de ser considerada, es uno de los tipos de muerte, es la muerte que viene por causa del pecado. Eso no lo podemos negar. Romanos dice en el capítulo 5, verso 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo y por un hombre, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, que en la muerte del alma, por el pecado, se experimenta un engaño. Es decir, que el pecado da el sentir a la persona que es tiempo de placer, ¿verdad? El pecado engaña a la persona que lo que está haciendo es vivir. Cuando una persona peca y peca y peca, ya sean vicios, cuestiones de carácter, de inmoralidad, una vida disoluta, pues para él es placer en ese momento. Para él es un momento de placer. Me estoy divirtiendo, pero está cayendo en actos que son pecaminosos. En ese momento el enemigo lo ha engañado y le quita de su corazón y de su mente, oigan esto, la inteligencia para que él pueda darse cuenta que lo que está haciendo es pecado y que el pecado está trayendo la muerte hacia él. Entonces, realmente, perdón que tenga que decirlo, pero el pecado embrutece a la gente. Porque el pecado no vino para embellecer a nadie, hermano. El pecado no vino para embellecer a nadie. Embrutece a la gente, por inteligente que sea, se comete una falta, ¿verdad? El más sabio, el más inteligente,
Entonces, el pecado engaña a la persona que lo que está haciendo, digamos, para él es vida, pero está haciendo las cosas que lo llevan a la muerte, ¿verdad? Santiago también expresa ese proceso. Yo voy a pedirle al hermano Carlitos que nos lea, por favor, ese pasaje. Santiago capítulo 30, no, perdón, Santiago capítulo 1 es el proceso de la muerte. Creo que ustedes también tienen, está al principio, está más para abajo de lo que es los tipos de muerte. Más, creo que más arriba. Bueno, aquí tengo el número 30. Y ahí está el micrófono, ¿verdad? No. Bueno, creo que lo voy a leer yo, ¿verdad? Para que pues adelantemos. ¿O usted lo tiene? Si lo podemos leer, por favor. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado por su propio deseo, que lo atrae y lo seduce. Después su propio deseo, una vez consentido, engendra el pecado, y el pecado, una vez cometido, produce la muerte. La versión Martín Nieto. Está malo ese micrófono. Por favor, hermano, sus micrófonos son de 10 pesos. Fíjese que es bien importante que, a pesar de que, digamos, la temática pareciera que es muy básica y que son cosas que ya manejamos, vale la pena que nosotros refresquemos nuestra mente. Porque, pues, imagínese usted de que Santiago, un apóstol, se dedica a explicar el proceso de esa muerte y ha quedado plasmado hasta el día de hoy para nosotros. Y entonces dice y pone como por ejemplo, ¿cuál es el anzuelo que utiliza Satanás para llevarnos a pecar y como consecuencia la muerte? Entonces dice que es la tentación. Y dice que uno es tentado por su propio deseo. Entonces, por eso valdría la pena también hablar un poco del tema los placeres, los legítimos y los ilegítimos, ¿verdad? Y poder nosotros identificar qué placeres son ilegítimos delante de Dios y que si existen fuertemente en nuestra vida, saber que a través de ese deseo ilegítimo, Satanás pondrá la tentación en nuestra vida. Y que esa tentación dice que después su propio deseo, una vez consentido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez cometido, produce la muerte. Digamos pues, aquí hay un tipo de muerte donde una persona puede estar viva aparentemente en medio de nosotros, pero si no ha confesado su pecado, está muerta. Espiritualmente y legalmente delante de Dios. Delante del ámbito espiritual está muerte por causa del pecado. Entonces lo que hay que hacer es, hay que confesarlo y apartarse del pecado para que esa muerte no continúe el proceso de matarlo en el alma y como consecuencia hasta matarlo físicamente. Amén. Voy a mencionar otros tipos de muerte y no lo voy a explicar, pero porque quiero que empecemos con el resumen, ¿verdad? El siguiente tipo de muerte es rehusarse a hacer la voluntad de Dios. Produce muerte. La Biblia dice en Jonás, sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque si Él vino para darnos vida en abundancia, solamente uno que no está experimentando la vida de abundancia va a decir que es mejor la muerte.
Y usted conoce la historia de Jonás, se negó a hacer la voluntad de Dios. Entonces, negarnos a hacer la voluntad de Dios nos produce la muerte. Voy rápido con la otra. Las cárceles espirituales nos producen muerte. Y voy a poner el pasaje. Salmo 55:3. Dice: opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Oiga esto: angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído terrores de la muerte. Entonces, aquí está revelado en el verso 4 uno de los problemas del alma: la angustia. Cuando uno se angustia y cuando uno pierde la esperanza, se angustia. Cuando uno pierde la fe, se puede angustiar. Cuando uno está débil en su alma, se puede angustiar. Un problema lo puede angustiar. Una situación en la familia lo puede angustiar, y no tener esperanza, no tener fe, olvidar las promesas nos puede angustiar. Y cuando uno se angustia al nivel que aquí la Biblia revela, es como caer en terrores de la muerte. Entonces, se está muriendo con miedo, con temores, cárceles espirituales. La siguiente muerte es los estados emocionales negativos. Imagínense que esto es bien crítico, hermanos, porque estas fueron palabras de nuestro propio Señor Jesús, diciendo en Mateo 26:38, entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús, en su naturaleza humana como Jesús, ahí no está hablando la divinidad que había en él, ahí está hablando no está hablando la esencia de él, sino que está hablando su humanidad. Y él está diciendo: mi alma está muy, muy angustiada, muy afligida hasta la muerte. Entonces, las emociones negativas nos pueden llevar a sentir la muerte. La opresión y la presión, Jueces 16:16. Y como ella le presionaba, es decir, Dalila, diariamente con sus palabras, y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Cuando una persona está siendo presionada, ¿verdad? La seducción, la influencia. Podemos ver la influencia de una persona llevando a otra a cometer algo ilícito. Puede llevar a una persona a sentirse angustiado hasta la muerte. O sea que la Biblia deja ver que Sansón, la seducción de Dalila y la perseverancia de ella, de seducirlo, de obligarlo, lo hizo entrar en esa angustia. Entonces aquí hablamos de presiones espirituales o psicológicas, de opresión que alguien sienta en la vida. Ok. Y otro más, que alguien que no logra procesar bien lo que le está pasando, en una prueba puede sentirse también la experiencia de muerte. Job 7:15 dice: mi alma pues escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son como un soplo. Claro que no era un momento fácil en la vida de Job. Si comparamos de los hombres que más sufrieron en la tierra, el primero fue Jesús y el siguiente fue Job. Un sufrimiento fuerte. Algunos explican incluso que el tiempo que vivió la prueba, se le mueren sus hijos, pierde la riqueza, digamos, perdió su familia, pierde los bienes materiales y pierde la salud. Imagínense, no era cualquier cosa, ¿verdad? Lo que ese hombre vivió. Y entonces ahora él, ante esa prueba, él dice que para él mejor es estrangularse. Okay, entonces aquí estamos viendo tipos de muerte. Bueno, dejémoslo hasta, bueno, una más. Negarse a alimentar el alma produce muerte. Salmo 107:17.
por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Interesante esto, porque aquí tendríamos que hablar del ayuno del alma, que puede ayudar a cambiar el apetito de alguien que se niega a alimentarse en su alma con cosas que le traen salud a su alma. Ok, entonces creo yo que hemos llegado pues más o menos a entender de que si estos tipos de muerte que acabamos de citar así ligeramente no se consideran, entonces nosotros estaríamos violando el mandamiento no matarás. Por negarse a hacer la voluntad de Dios estaríamos, que produce muerte en el alma, como Jonás, ¿verdad? Entonces estaríamos violando el mandamiento. Negarnos a alimentar nuestra alma, estaríamos violando el mandamiento. Seguir pecando, estaríamos violando el mandamiento, no matarás, porque el pecado lleva a la muerte. Entonces ahí di ejemplos de los tipos de muerte. No sé si ustedes pudieran ayudarme con algo, alguna aportación, ideas que sean bíblicas o de lo que han aprendido durante este tiempo. Hermano apóstol, quería enfatizar en el principio cuando usted habló de lo que dio entrada a la muerte por medio de Adán. Amén. Y también ahí en Génesis se da a conocer que el mandamiento Dios ya lo había dado, una palabra ya Dios le había dado acerca de la vida. Y vino el engaño de la serpiente y le dijo a la mujer, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. O sea que el engaño para el pecado, en este caso, es de que uno tiene ya el pensamiento de parte del enemigo, introdujo una palabra que dice no morirás, y viene después todo lo demás, puedes hacer todo lo que querrás, que no morirás. Y después dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea que le dijo, no vas a morir, al contrario, se te van a abrir los ojos. Entonces pienso que con esto, este pasaje a lo que usted nos enseñaba, hermano apóstol, de cuando se introdujo ese gen de muerte, vino como anterior a eso un engaño de que no iba a morir para poderlo recibir. Y ellos lo recibieron. Así sería, hermano apóstol. Claro, o sea de que el engaño es lo que el enemigo le hace a él ser exitoso, ¿verdad? Cuando pone pues una tentación. Quitar de la mente del ser humano la realidad de estarse muriendo. Porque yo quiero pensar, por ejemplo, que la Biblia dice que la mujer fue la primera que comió y se la dio a su marido. Ella comió y como quien dice, ya, mira, come tú, no me morí, mira, aquí estoy. Pero realmente la muerte es un proceso. Por eso hablábamos en la clase anterior, me parece, no sé si en la clase anterior o en la enseñanza, que usé un término legal, que es una tramitación, es un trámite, una gestión fue la palabra, una gestión, ¿verdad? Una gestión es, digamos, es un proceso jurídico. Primero hay que poner estas bases, lo siguiente, etcétera, ¿verdad? Una gestión, poner una demanda en contra de alguien, primero se pide asesoría, después se llenan unos documentos, después se presenta en una oficina, luego los evalúa alguien jurídico y luego entonces eso abre la oportunidad para una demanda, todo ese proceso, una gestión, hacer una gestión, así es la muerte. Ellos no murieron en el momento y pensaron que ese mandamiento morirá, porque ahí lo que está diciendo el hermano Giovanni, de que ahí estaba el mandamiento. Aunque no existía los 10 mandamientos dados en el Sinaí, pero si le dijo, el día que tú comas de ese fruto, del árbol del bien y del mal, ese día morirás, ahí estaba el mandamiento.
Ahora, el asunto es, miren hermanos, esto es lo tremendo. De todos los tipos de muerte que pusimos, ¿verdad? Ya usted recuerda, cíteme uno, a ver qué dije. De los tipos de muerte que acabamos de decir. El espíritu, no, pero específico. La prueba puede llevar, ¿qué otro? Cárceles espirituales, el pecado. Emociones negativas. Bueno, está dentro de lo que explicamos, ¿verdad? Pero específicamente de los tipos. La presión o la opresión, ¿ok? ¿Negarse qué? Negarse a alimentar el alma. Ok, fíjese hermano. Ahora, pensemos, si no hay una sutileza del diablo, puede haber gente que tiene una emoción negativa, que está intoxicada la emoción, está envenenada, pero no le da importancia de que eso lo puede llevar a una muerte almática, sino que lo único que piensa es que físicamente tiene vida, aunque su alma está almáticamente muerta. ¿Me di a entender? La gente no ha entendido realmente el trámite de muerte. Porque una emoción negativa, una persona amargada, hermano, se va a enfermar. Entonces, ¿qué quiere decir? Su emoción negativa después viene y hace colapsar el cuerpo. Un día el cuerpo no va a aguantar por la amargura que lleva. Y lo que va a producir es una enfermedad, y esa enfermedad lo va a llevar a la muerte. Quiero testificarles algo. Hace muchos años, con mi esposa, cuando supimos, estábamos en medio de este asunto, había una joven en la iglesia. En esa iglesia yo era apenas anciano y era el encargado de la administración y la liberación. El asunto que ella se casó con otro joven. El otro joven no era muy, consagrado. Ya tenía su famita de andar haciendo cosas en la iglesia con otras jóvenes. Pero ella insistió en casarse. Y ella se casó llena de amor, de muchas ilusiones con respecto a su matrimonio. Y resulta que con el tiempo le descubrió otras parejas que él tenía y que las tenía también embarazadas. Y entonces ella se amargó tanto porque era una joven de casa. Era una joven, era una doncella. Ella no había sido una muchacha perdida. Resulta que se amargó tanto. Y joven, tenía aproximadamente entre 18 años y le dio un cáncer en su pecho. El doctor que la atendió le habló claramente que el problema de ella no era un cáncer hereditario o por una enfermedad X, sino que era el resultado de una amargura que tenía, y la mandó a la iglesia para que buscara ayuda. Pero ella era más grande, su amargura le dio más importancia, como que retener ese dolor a ella la hacía como decir, es que él no se merece, tengo que recordar que lo que me ha hecho. Y entonces, ¿sabe qué? De 21 años murió. Y el asunto es que le detectaron cáncer. ¿Me entiende? Y claro, pues trágico. Entonces sí las emociones. Entonces la gente no le da importancia a eso, pues. Entonces está violando un mandamiento: no matarás. Estar en el pecado y no confesarlo y no apartarse, pues aquí estoy con vida, aquí estoy, no me he muerto. Pero el pecado dice que produce muerte. Entonces ahí se está violando el mandamiento. Dice, la muerte es una gestión, una tramitación, una diligencia que indica empujar a, andar detrás de, negociar, despachar. La muerte es una gestión. Amén. Amén, apóstol. Estaba pensando en un resumen acerca del mandamiento no matarás, y estaba pensando acerca del homicida. El que desprecia a su hermano es un homicida. Y estaba viendo estas notas que puso en el no matar implica homicidio, suicidio, genocidio y muerte espiritual. Pensando en el rey Saúl, el rey Saúl cayó en estos 4, si no 3.
homicidio porque menospreciaba, odiaba a David. Cayó en ese mandamiento, en el que menosprecia o odia a su hermano, es un homicida. Suicidio, sabemos que él se suicidó. Muerte espiritual le llegó antes, cuando el Señor le mandó el espíritu inmundo para que lo atormentara. Él cayó en una muerte espiritual primero y llegó a menospreciar a David, fue homicida, y después cayó en suicidio. Entonces estaba yo viendo acerca de este texto, que a veces podemos pasarlo por alto, y dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice entonces que el que aborrece a su hermano es un homicida. Es esta palabra homicida en el diccionario Strong Concordance dice que es la palabra 443 del griego, y el adjetivo significa matador de hombre, es un asesino. Entonces, muchas veces, porque ha pasado muchas veces, y lo digo por una experiencia propia, de una persona en otra iglesia, en la iglesia de Saturno, donde andaba yo antes, y esta persona le caía mal, yo le caía mal a él. Él, pues pienso que me odiaba, porque llegó al límite de entrar conmigo con el pastor. O sea, que me metió al cuartito junto con el pastor, y pues él le dijo al pastor, me llamaron, hermano Carlos, lo llama el pastor. Y entonces yo entré y dije: amén, pastor, ¿en qué le puedo servir? Bueno, pues el hermano quiere hablar con usted. Y me dijo en mi cara: hermano, usted me cae mal. Y yo me quedé sorprendido porque con ese hermano convivíamos. Lo invitaba a mi casa. Y tremendo, me sorprendí porque, ¿por qué? Y yo le pregunté: hermano, pero dígame, ¿por qué? Para ponernos a cuentas ahorita. Pues no sé, hermano, no sé por qué, pero lo que me reí yo y el pastor, porque dijo él: no sé por qué, pero me cae mal, hermano. Y pues después el pastor dijo: pues hermano, pues tiene usted que ponerse a cuentas. Y entonces lo que yo le dije: hermano, si yo caí en algo donde yo lo ofendí, le pido me perdone. Y oré por él y lo bendije. Y entonces después yo me vine de allá de Saturno y pues ya no supe qué pasó con él. Pero entonces caemos en eso de que a veces una mala mirada, un desprecio, porque también cae en eso del menosprecio. Y no sabemos que eso cae en entonces el mandamiento: no matarás. Entonces podemos estar matando a alguien, el no hablarle, no porque ese no entra en mi grupo, no porque yo tengo un grupo y él es de otro grupo. Entonces hay veces que hacemos divisiones y caemos entonces en este mandamiento. Entonces, y la palabra aborrecer, en algunas versiones lo traducen odio. El odio a veces dice: no, yo nada más me cae mal, pero no y eso algunas versiones lo dicen: aquel que odia a su hermano es un homicida. Entonces esa es la palabra 3404 que dice que es miseo, pero dice en 1 Juan 2:11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe dónde va. O sea, está completamente en un cuarto oscuro y no sabe a dónde se dirige. Ese es el que aborrece a su hermano. O sea, hay veces viene una persona a la iglesia, alaba, canta y todo, pero aborrece a su hermano. Pero todo lo que hace es infructuoso porque está en un cuarto oscuro, en tinieblas. Y las tinieblas han cegado sus ojos. En sus ojos hay tinieblas cuando ha caído en esa etapa de aborrecer a su hermano.
Entonces, debe saber la persona que en el mandamiento no matarás, a veces no es nada más porque ven, lo voy a matar con un puñal, no, es simplemente con odiarlo, con caerle mal o con actitudes. Y otra aparte dice que si alguno dice, en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Ahora resumiendo, el que aborrece al hermano, 1, es homicida, 2, está en tinieblas y no sabe a dónde va, y 3, es mentiroso. Entonces, debemos saber de que entonces el no matarás no es solamente ser un homicida literal, como los que están en la cárcel, sino como dice el apóstol, es con hechos, a veces con actitudes. Amén. Sí, fíjese que es bien importante porque, digamos, ese mandamiento, no solamente, como lo dije en la clase anterior, es de doble filo, ¿verdad? Porque, en primer lugar, es no destruyas a otra persona, porque también te puedes destruir tú mismo. En este ejemplo, la Biblia dice, miren lo que la Biblia nos pone, y amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ¿qué es lo que está diciendo? Basado en lo que él está diciendo, si yo odio a mi prójimo, es porque me odio a mí mismo. Y si yo lo quiero, y si yo no lo amo, y entonces yo soy un homicida, le estoy negando el amor con el que tengo que amarlo en la medida que yo me amo a mí mismo. Nadie puede amar a Dios ni a su prójimo si no se ama a sí mismo. Entonces una persona que se niega a amar a su prójimo está pues haciéndose daño a sí mismo, ¿verdad? Porque se está convirtiendo en un homicida, y al convertirse en un homicida está violando el mandamiento no matarás. Es decir, vivir con odio, vivir con actitudes de resentimiento, de odio contra otro, es estarse destruyendo uno mismo. Entonces yo jamás voy a amar a mi prójimo, porque me estoy autodestruyendo. Entonces ahí vemos nosotros cómo es el mandamiento no matarás, va más allá de habérselo dado a Israel, hombre. Entonces las formas en las que uno puede morirse en su espíritu y en su alma, y como consecuencia el cuerpo más tarde, ¿verdad? Entonces mejor respetemos ese mandamiento amando, respetemos ese mandamiento sanando nuestra alma, respetemos ese mandamiento confesando el pecado y apartándonos, respetemos ese mandamiento haciendo la voluntad de Dios. Pensaba también, por ejemplo, cuánta gente no se da cuenta que está violando el mandamiento no matarás cuando se niega a alimentar su alma de la palabra de Dios. Una persona puede estar prejuiciada. Le voy a poner el ejemplo. Gracias a Dios espero que yo no sea, ¿verdad?, esa persona. Digo, gracias a Dios no soy esa persona, porque yo no tengo problema con usted. Amén. No sé si usted los tiene conmigo. Si quieren nos ponemos de acuerdo hoy. No, tampoco. Ok. Así como le hicieron a Carlito, ¿verdad? No, a lo que voy es, imagínense de que un predicador X, pues un hermano que predique aquí, que tenga una delegación y que tenga un mensaje de Dios, que Dios se lo dio, que sea inspirado por Dios, pero si hay un hermano que está prejuiciado contra el que está enseñando, ese día se puede negar a recibir la palabra de él, y tal vez esa palabra que va a recibir, que se dio en ese momento, era para alimentar a su alma. En ese momento, si se niega a alimentar su alma, está violando el mandamiento no matarás, ¿verdad? O gente, vaya, viene emproblemada, viene con crisis, y ese día vio un mensaje de Dios
de la pastora, va. Y usted venía peleado, quién sabe con qué, o venía con una mala prejuiciada, y ese día estaba el mensaje de Dios para usted. Y cuando usted oye predicar, diría, sí, como a ella no le está pasando nada de lo que a mí me pasa. Sí, porque como ella tiene esto, o yo, como dijo aquel, ¿verdad? Y tal vez un mensaje de Dios, y que ese día se niega a recibir el mensaje. ¿Sabe? Le voy a decir algo. ¿Sabe por qué a mí no me gusta mucho atender a la gente antes de predicar? Oír de los problemas, porque muchas veces el Señor me lleva sin saber el problema de la persona. Ese era el tema. Y cuando ya oí el problema, digo, ay, Dios bendito, de lo que iba a predicar. ¿Y qué hago ahora? Me da mucho temor y pena hablar de mi tema que Dios me había dado. Pero oí a la persona y tiene que ver con el tema. Y si yo lo predico, va a decir lo que le acabo de decir al pastor. Por eso es que no me ministro, porque aquí le sacan los trapos al sol a uno. Mentira, no le sacan los trapos al sol a nadie. ¿Verdad que nunca se los han sacado a usted? Porque usted no tiene trapos, tiene tacuches, tiene abrigos, tiene cosas caras, ¿verdad? Pero uno se puede prejuiciar y en ese momento no alimentar su alma. Entonces, se está muriendo ese día. Lo que hay que hacer, Señor, háblame, Padre, que tu siervo oye, que tu sierva oye. No mires al hombre, porque si esa palabra de ese día está fundamentada en las Escrituras, Dios te está hablando, Dios te quiere ayudar. Mire lo que dice, y le pedí a Giovanni que me buscara el Salmo 58, perdón, Isaías 58. Si yo tengo un problema en mi alma, lo primero que tengo que hacer es ponerla a ayunar. Si mi alma se está muriendo, lo primero que tengo que hacer es ponerla a ayunar. Entonces, ¿ayunar de qué? Ya no sigas alimentando tu alma con el rencor, con la amargura, con el resentimiento. Ya no sigas oyendo a las personas que te traen mensajes de otra persona que te quiere afectar. Mire, porque si una persona usted lo ama, no le va a traer mensajes que lo desaniman, que lo ponen en la calle. Y usted también tiene que ser sabio, inteligente. Si ha tenido un conflicto con un hermano, no le pregunte, mira, ¿qué dice fulano de mí? ¿Usted qué cree que van a decir? Ay, que usted es una gran persona, que el Espíritu Santo está en usted, que parece un ángel. Le van a sacar los trapos al sol otra vez. Y entonces, eso lo amarga a uno. Dígale que coma chucho, vaya. Oscar sabe lo que quiere decir eso, porque es de Cobán. Entonces, ok, después le traen otro mensaje. No, deje de escuchar a las personas que son portadoras de mensajes malos, de desánimo, que le meten más leña al fuego, porque eso ya no le permite a usted alimentarse. Entonces la Biblia dice que hay que poner a ayunar el alma. Leamos, por favor. Sí, dice, he aquí ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto el Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad? Ok, fíjese que primero se empieza a describir el ayuno tradicional, lo típico que se hacía una vez al año, o algunos cuando estaban pasando un momento difícil, que era negarse a comer. El ayuno es taparse la boca y negarse a comer, humillarse, doblarse. Ok, Dios dice, ustedes porque ayunaban y seguían con el odio. Ayunaban y seguían con el rencor, ayunaban y seguían señalando, voy a ayunar para ver qué me muestra el Señor. Ok, se metió a ayunar y después del ayuno, ya me mostró el Señor, ese es un hijo del diablo. ¿Cómo así? Ese no era el ayuno. Entonces, ahora dice, ¿no es este acaso el ayuno que yo escogí? O sea que Dios, de todos los ayunos que hacían, escogió uno, dijo, este es el ayuno que yo escojo. Los otros ayunos ustedes lo escogen.
Déjemelo ponérselo de otra manera. Gente que ayuna para volverse legalista. Para volverse legalista y obligar a las personas a hacer cosas que ni él mismo hace. Sigamos leyendo. Verso 6 dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Y dice, desatar ligaduras de impiedad, Mire esto, trabajar con el alma. soltar coyundas del yugo ¿Ok? y Cargas dejar, pesadas. y dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Ok, con el que tienes contienda, déjalo libre. ¿Qué más dice? No es para que partas tu pan con el hambriento. Oh, ayuno comiendo, y no, ¿qué es el ayuno no comer? Y entonces, que rompas los yugos, que dejes ir libre al que tienes oprimido y romper los Desatar yugos, ligaduras de ligaduras de impiedad en el alma. Ok, y que compartas pan con el hambriento. ¿Qué quiere decir? Hazle bien a una persona. Si puedes bendecirle, hazle bien. Es más, al que te hizo daño. Al que te amargó el alma. ¿Supiste que está en una necesidad? Ayúdale. Ese es el ayuno que Dios escoge. Y tu alma va a ser sanada, no se va a negar a comer y no va a estar muerta el alma. ¿Qué más? Y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Ok, oiga eso que acaba de decir él. ¿Quién amargado hace el bien? ¿Quién dolido hace el bien? ¿No acaso cuando a alguien le han pagado mal por el bien que haya hecho y se amargó? Dice, nunca más vuelvo a hacerle el bien a nadie. No voy a ser un tonto. Eso se dice uno. No puede hacer un bien. Y su alma está amargada. Su alma se ha negado a comer lo que es de Dios. Pero cuando ya has escogido el ayuno que Dios escogió y entonces rompes las ligaduras de impiedad, quitas la carga del yugo pesado y compartes el pan con el hambriento, hermano, empiezas a hacerle el bien a otras personas. Y el que hace el bien a otras personas a pesar de todo lo que ha sufrido, ese tiene una alma con vida. No está muerta su alma, tiene vida. Y la gente se pregunta, pero pues, si a este y a ella todo lo que le han hecho, mire, siempre sigue haciendo el bien, porque cuida de su alma, porque no está violando, no quiere violar el mandamiento, no matarás, no se quiere matar a sí mismo. Entonces es un tema muy importante, hermanos. Perdón, ahí se levantó una mano, no sé, hermano Noel la levantó o Pedrito. Sabemos que la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Sí. Y yo lo miro que lo hizo desde el principio con Adán y Eva, ¿verdad? Pues los mató espiritualmente, les robó la paz del huerto, Claro. y destruyó. ¿Entiende? Entonces me vino a esto porque la enseñanza que nos dio también el hermano Carlitos también habla, ¿verdad?, de las 3 muertes. Entonces mi pregunta es esto: ¿todo propósito de Satanás es de matar espiritualmente en cualquier pecado? Matar espiritual, la paz de Dios y el gozo. Esa era mi pregunta, que si siempre hay ese propósito Satanás de... Sí, él no descansa. Él no descansa. Su enfoque principal, más que cualquier otro, somos los que estamos en el Señor. Porque a los del mundo ya los tiene muertos espiritualmente. Pero nosotros, Él, a pesar de que Jesús murió, nos dio su salvación y no nos la quita. Y que tenemos promesas en Él, a pesar de eso, Él insiste en matar nuestro espíritu. Porque si matan nuestro espíritu, muchas cosas pueden pasar que nosotros debemos de ser conscientes incluso, y es un tema que hay que tocarlo. Por eso cuando hablemos de la faceta muerte espiritual vamos a tocar.
el caso que leía el hermano Carlitos, ¿verdad? El mandamiento no matarás, que Saúl lo cumplió en diferentes ángulos. Un homicida. Digamos el otro, un suicida y muerte espiritual. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Un rey, hemos estado hablando de estas cosas nosotros con mi esposa en estos días. Un rey que Dios escogió. No, el pueblo pidió un rey, Dios lo escogió. Y tenía las cualidades para ser el mejor rey. Dice que no había como el otro hombre. Fíjese que la Biblia deja ver, vaya, esto es interesante para las hermanas solteras. ¿Cuántas solteras hay acá? Ni una, gloria a Dios. Mire, dice que, voy a decirlo así, Saúl era un hombre muy guapo. Paraba el tráfico de camellos. Dice que era bien parecido, dice la Biblia, que era bien parecido y que sobrepasaba a los hombres de los hombros para arriba. Imagínense la altura que tenía, personalidad y parecido. Su nariz así, perfil griego, nariz aguileña, no de Mr. Magoo como algunos que estoy viendo. Ok, hermano, tenía todas las cualidades para ser un rey, pero poderoso. Pero dice la Biblia que Dios lo tuvo que desechar. Lo desechó porque cometió pecados de iniquidad, pecados del espíritu. Consultó a una divina, a una bruja. Y él sabía que eso era abominable delante de los ojos de Dios. Entonces, eso es lo que busca Satanás, recuperar el espíritu nuestro para que el espíritu nuestro pase a la muerte espiritual y caiga hasta en la segunda muerte. Amén. No sé si alguien quisiera decir algo, alguna aportación. Hay muchas, ¿verdad? Hay hermanos que se levantan. Ahí está Noé también, por favor, hermano, no, páseme el micrófono, Noé. Amén, apóstol. Y después vamos para allá, hermanos. Fíjese que me llamó la atención cuando usted dijo de que a Adán se le empezaron a contar los años después de que pecó. Y hay una versión en la nueva traducción de la Biblia al día que dice en Romanos 5:12, dice: al pecar Adán, el pecado entró a la raza humana. Su pecado esparció la muerte en el mundo y todos comenzaron a envejecer y a morir porque todos pecaron. Entonces, eso a mí me da a entender pues de que de ahí en adelante del pecado empezaron a contar los días de decadencia de Adán. Claro. Y interesante que dice que de ahí toda la humanidad comenzó a envejecer porque eso no era el plan original. Imagínense que nosotros, hermanos, no íbamos a envejecer. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted? Que no iba a envejecer. ¿Y ahora? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pasemos. Tengo otra aportación, apóstol, que me llama la atención, que es bien delicado porque a veces lo podemos pasar por alto. Y dice el Proverbios 28:24, el que roba a su padre y a su madre, y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. Tremendo. Imagínense que si nos ponemos ya a buscar todo lo que tiene que ver con homicidio, con suicidio, con asesinato, y vemos con qué lo compara las escrituras, vemos que hay hechos que pueden estarlo a uno llevando a violar el mandamiento no matarás y como consecuencia la muerte en su alma o en su destino, en su juventud, en su progreso, en su prosperidad. Amén. Ahí hay otra mano que se levanta, vamos a ver. Amén, apóstol. En el versículo que vimos que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. A ver, ¿cómo? Repítalo. En el versículo que vimos al principio que dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. En base a eso, es mi pregunta. En la rebelión vemos el pecado de la iniquidad, ¿verdad? Ahí moviendo.
¿ahí ya estaba operando la muerte? Sí, realmente, digamos, la iniquidad tendríamos que saber el nivel que ocupa, ¿verdad? Entonces son faltas delante de Dios, pero que tiene un término específico que es iniquidad. Pero para poder llegar a la iniquidad, digamos, si es un proceso también, lo primero que se cae y que nosotros lo tuvimos, gracias a Dios nos sanó, el Señor nos rescató, fue la transgresión. La transgresión, llámese pecado, también es la falta mínima que se comete delante de Dios. Si esto evoluciona, lo segundo es el pecado, que ya es una falta delante de Dios de nivel intermedio. Y lo tercero es la iniquidad. Y la iniquidad, vista desde el punto asociada al pecado, es el pecado de un espiritual. Y el pecado de un espiritual significa hacer lo que él sabe que no debía de hacer. Ese es un pecado de un espiritual. Digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, que no tenía que hacerlo, sabía que ya su nivel espiritual no debía de hacerlo. Entonces, si peca en iniquidad, ya no es transgresión ni pecado, sino que ahora es iniquidad, que es la falta de un espiritual, y eso puede destituirlo, y eso puede darle autoridad al espíritu de muerte. ¿Por qué Dios ha dejado la muerte aún a nosotros, los creyentes, sabiendo de que dice que vencida es la muerte, y que Él le quitó el aguijón a la muerte, y que le dijo: oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? A pesar de eso, pero la ha dejado como dejó el árbol del conocimiento y el bien y el mal, para que no hagamos cosas que activen a la muerte. Y por eso la ha dejado, de que la muerte es el único enemigo a vencer para bien de nosotros. La iniquidad nace en los ámbitos celestiales. Cuando los ángeles cometieron rebelión contra Dios, se llamó iniquidad. Cuando Luzbel se rebeló contra Dios, se llamó iniquidad. Entonces la iniquidad no era un pecado de humanos, sino que era el pecado de las entes invisibles, espirituales. Pero como Él trajo la iniquidad, por eso dice, entró el pecado por un hombre, y por un hombre entró, y por el pecado la muerte. Entonces Él, como que exportaron de la dimensión celestial la iniquidad, y como es la falta de un espiritual, y nosotros la meta es ser espirituales, y si llegamos ahí, hay que mantenernos. Porque si se comete un espiritual una falta, comete iniquidad, y ahí le puede llegar la muerte. Pero Dios ha dejado siempre una puerta de salida: la confesión, arrepiéntete, confiesa tu pecado y apártate, y alcanzarás la misericordia de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, apóstol. Cuando el hermano Carlitos estaba mencionando justamente el ejemplo de cómo odiando en cierta forma a un hermano se pasa por las tres facetas de la muerte, venía cabal justamente a mi mente alguien en la Biblia que pasó por esas tres facetas también, y en el caso fue la historia de Mardoqueo y Amán, en el cual Amán empezó a odiar a Mardoqueo y dice que empezó a amargarse su alma. Entonces podemos decir que hubo una muerte almática en ese momento, y al final, por tanto odio que tenía él hacia Mardoqueo, terminó en una muerte física, pues ahorcado por sentencia del rey. Entonces, ¿cómo realmente alguien odiando a un hermano puede terminar no solo en la muerte almática, sino que en la física? Y pues por el mismo rey fue sentenciado. Entonces, ¿cómo pienso yo que el mismo Señor Jesús, nosotros al odiar a alguien de la congregación, puede declarar una muerte en las tres facetas hacia nosotros? No sé si estoy bien. No, está bien, está excelente la figura también. Y es importante porque, mire, si nosotros no detectamos que la falta de amor a nuestro prójimo nos puede llevar a la muerte, nosotros vamos a continuar alimentando el odio contra una persona. Y entonces alimentar ese odio es apresurar la muerte. Porque el odio no tiene un límite, tiene una génesis, tiene una activación, pero el odio no tiene un límite, es progresivo, aumenta. Nadie puede decir: ay, ya no lo puedo odiar porque ya llegué al límite, se me acabó mi límite de odio. No, hermano. La gente
progresa en el odio y en el odio, en el odio, y su alma se sigue alimentando con muerte. Entonces, por eso tenemos que entender que el mandamiento no matarás. Amén. A ver, que una pregunta para que la contesten mis hermanos, tal vez que me están ayudando, ¿verdad? Bendiciones. Bendiciones, apóstol. Una hermana pregunta su nombre, una pregunta relacionada a la amargura. Su nombre es Mara, literalmente Mara. ¿Qué tanto le puede afectar esto a ella? Mire, deberíamos nosotros ver de que una cosa lleva a otra. Digamos, nadie se amarga porque se despertó una mañana así amargado. La mayor parte de la amargura cuando se inicia es por causa de una injusticia. ¿Okay? Al que se le hizo una injusticia, se puede comenzar a amargar. Entonces, la Biblia dice de que nosotros debemos de ver bien que no vaya a brotar ninguna raíz de amargura, que por ella, dice, cause dificultades y muchos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, note usted que no solamente comienza con una injusticia que le han hecho, alimentó la amargura, y entonces esa amargura ya no está solamente escondida, sino que ahora afloró y creó una atmósfera en su entorno, y todo aquel que está dentro de la atmósfera de esa persona amargada es afectada también, sufre también las consecuencias de la amargura. Y el siguiente paso de la amargura es la rebelión. Y entonces se rebela contra todo orden, contra todo establecido por Dios, contra todo principio, contra toda jerarquía, contra todos los valores, con todo lo que tiene estructura de orden y de valores, de organización. El amargado se rebela porque ya entró la rebelión en él. Fíjese que cuando usted mira en la Biblia la palabra Mara, que quiere decir amargura en el hebreo, también Mara quiere decir rebelión, es la misma raíz. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si alguien ha cometido una injusticia contra alguien, dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces lo que tiene que hacer esa persona es entregarle esa injusticia a Dios. Y no amargarse, hermano. No amargarse. Y mientras uno quiere hacer su justicia por causa de la amargura, Dios no se mete. Porque ¿para qué se va a meter Dios si uno es el que se quiere vengar? Entonces Dios dice, ¿para qué me querés a mí si tú eres el que te estás vengando, el que te quiere vengar? Entonces, désela a Él. Yo pagaré, dice el Señor. Y Dios sabe cómo va a tratar con la otra persona. ¿Cómo hago yo para estar seguro de que yo le estoy entregando la injusticia que me hicieron a Dios? Perdonándolo. Entonces Dios dice, okay, ya lo perdonaste, sí, pero ahora me toca a mí. A ver qué hago con esta situación. Y en ese momento te sana de amargura y en ese momento no va a entrar el nivel de rebelión a tu vida. Y en ese momento tu alma se mantiene con vida. Amén. Ok. Bendiciones, Mario. En el Edén estaba Adán y Eva y el Señor llegaba, se paseaba, tenían comunión, ¿verdad? Mi pregunta es, así como Saúl fue escogido, también Adán de alguna manera fue escogido. Saúl sabemos que buscando a la medium desagradó al Señor. En el Edén, Adán pecando, comiendo del fruto prohibido, pero ellos no estaban instruidos antes de que la serpiente con su astucia llegara, no estaban adoctrinados, no estaban instruidos, o temprano, hace ratito dijiste que el pecado también embrutece. Entonces, ¿será que Adán había caído en algo y se le olvidó la instrucción del Señor para no comer del fruto de ese árbol? Bueno, empecemos en un orden, así, ¿verdad? Ellos no eran escogidos. O sea, no había criaturas en el huerto para escoger a ellos. Ellos fueron formados y colocados en el huerto. Eran las primeras criaturas de toda la humanidad, en primer lugar. ¿Ok?
Segundo, sí estaban instruidos. Porque cuando tú empiezas a leer, donde Dios le comienza a decir que Él formó un huerto y plantó toda clase de árboles con sus frutos y sus semillas. Y entonces le dio instrucción de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, aún del árbol de la vida, menos del árbol del que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y el mal, de ese no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Lo que quiere decir es que Dios a toda su creación le ha puesto límite. ¿Me entiende? Para poner a prueba la obediencia de toda la creación, porque Dios no crea robots programados. Dios crea seres con libre albedrío. Y entonces deja que el hombre decida si le obedece o le desobedece. Ahora, claro, uno puede, como Adán, que era inteligente, que era perfecto, que tenía la instrucción, ¿cómo explicártelo? No quiere decir de que por la inteligencia y la sabiduría o la perfección, no quiera decir de que Satanás no pueda camuflajear un pecado. Porque el problema fue ahí, está bien claro, que fue engañado. Y un engaño se da con sutileza. Un engaño no es una cosa fácil de detectarla. Por eso es un engaño. La va a camuflajear, la va a esconder, le va a poner un matiz diferente. Entonces, tu inteligencia puede ser desviada si está el engaño bien camuflajeado. Pero el principio de obedecer o desobedecer sí puede marcar la diferencia. Entonces es una decisión muy personal. Entonces ellos, a pesar de la instrucción que tenían, decidieron, porque el diablo les confundió la información y les dijo: no moriréis. Lo que pasa que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos no conocían el mal, si todo el bien lo conocían. Pero el mal no era un conocimiento intelectual, sino que el mal era en la experiencia. Dios no quería que conocieran la experiencia del mal, no intelectualmente. Entonces, eso nos sirve a nosotros para mantenernos en la decisión de, a pesar de todo, decidir obedecer a Dios. ¿Verdad? No le pongamos mucho énfasis que somos muy inteligentes, que somos muy sabios, que somos perfectos, que somos supermens o super santos. No, porque el enemigo puede engañar una cosa, puede camuflajearla y presentarla como algo no dañino. Amén. Dios eterno, aquí hay más manos que se levantan. ¿Dónde está? A ver. Se me vino a la mente, bendiciones apóstol, se me vino a la mente José, ¿verdad? Cómo sus hermanos planeaban en matarlo y cómo le hicieron para matarlo, desaparecerlo, ¿verdad? Pero yo en la manera que puedo ver a José, que él siempre tuvo humildad y el Señor lo levantó, ¿verdad? Y puedo mirar que él nunca fue arrogante, al contrario, cuando sus hermanos vinieron a él no recordó la maldad a un nivel de tener amargura, más sin embargo les extendió su mano. Entonces yo pienso que cuando uno se amarga, uno como que cierra uno las ventanas de los cielos, porque el enemigo nos quiere robar la bendición a través de tener amargura en contra de nuestros hermanos. No logramos ver que ese hermano puede ser de tanta bendición y si uno le hace caso al enemigo, él está constantemente sembrando cizaña, pero el Señor también, de la misma manera que el enemigo está sembrando cizaña, el Señor de la misma manera nos está ministrando y diciendo que uno tiene que perdonar, porque Él nos va a bendecir, ¿verdad? Entonces, es bien poderoso eso. A mí el Señor personalmente me decía: tú tienes que pedir perdón, porque yo te voy a bendecir. Y pareciera algo que no, pero yo lo experimenté. Cuando yo pedí perdón, el Señor bendice a uno de gran manera. Amén,
Amén. Sí, yo creo que José es un ejemplo a considerar, porque recordemos que por eso tipifica a Jesús, por el sufrimiento que llevó también. Y me llama la atención que él tuvo 2 hijos y les puso nombres que le recordaban a él, digamos, actitud que tenía que tomar. Una actitud es algo que tú tienes que hacer. Y entonces a uno le llamó Manasés y a otro le llamó Efraín. Entonces, cuando él, pensemos en voz alta, cuando él tenía otra vez que el diablo le mandaba dardos, ¿verdad? Estímulos de su amargura, él se acordaba de su primer hijo. Yo tengo un hijo que le puse Manasés basado que Dios me hace olvidar. Y también tengo un hijo que se llama Efraín, que quiere decir doblemente fructífero, lo que decía el hermano. Si yo olvido todo este dolor y ya no sigo encerrado en mi dolor, Dios me va a bendecir y me va a hacer doblemente fructífero. Entonces miraba a sus 2 hijos. Cada vez que miraba a Manasés, no me voy a acordar de ese pasado, no me voy a acordar de ese pasado. Imagínense ponerle a un hijo así. ¿Usted le pondría a un hijo así? Hijo, no me voy a acordar de mi pasado. ¿Dónde está? No me voy a acordar de mi pasado. Manasés, eso quiere decir, el que me hace olvidar, el Dios que me hace olvidar. Y el otro, doblemente fructífero. Esa es la recompensa que Dios nos da. Amén. Otra, dígame, hermano. Bendiciones, apóstol. Yo estaba leyendo la de Primera de Reyes 19, cuando Elías, a Jezabel asustó a Elías porque lo amenazó de muerte. Y él dijo que él se asustó tanto que se fue al desierto y anduvo por un día. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir y le decía a Dios, ya no aguanto más, quítame la vida. Puede ser la amenaza el miedo, la depresión o sí, la amenaza. Sí. Lo primero que se dio fue la opresión, una amenaza que vino de fuera hacia su vida, la opresión, lo oprimió con eso. Entonces a partir de ahí, él interiorizó el problema y se convirtió en temor en él. Fíjese que la opresión es algo que no ha entrado en uno, sino que es de afuera hacia adentro. Está presionando, está oprimiendo. Entonces, ¿cuál es la ley de la opresión? Interiorizarlo. Cuando se interioriza, entonces surge el temor, que es la madre de todas las emociones. Así dicen los psicólogos, el temor es la madre de todas las emociones. Y ese temor lo llevó a desánimo, a depresión. Y Elías cayó en el nivel más profundo de la depresión, y que es desear la muerte, tener pensamientos suicidas. Entonces la opresión, ahí vemos la opresión por una amenaza. Eso nos deja ver qué sensibles somos en el alma nosotros, hermano. ¿Verdad que tenemos que alimentarnos con nuestra alma con palabras de fe, con palabras de valentía, con palabras de promesa? Porque ¿con qué se va a defender a alguien que lo están amenazando? Imagínese una amenaza de que no se use armas para decirte te voy a matar, sino que una amenaza. No viste el arma, no viste qué objeto va a utilizar, solo vino la amenaza. A él lo que le dijo, mañana a esta hora yo haré lo que tú hiciste con mis profetas. Estoy parafraseando. Si yo no hago eso, que me añadan a mí los dioses, que los demonios me castiguen, le dijo Jezabel. Entonces eso, él solo recordó lo que él había hecho. Que él, de manera, voy a decirlo así, sobrenatural, por respaldo de Dios, voy a decirlo así, intimidó a los 400 y pico de profetas que le servían a Jezabel. Y ellos, al ver que tenía el respaldo de Dios, ellos se quedaron intimidados. Entonces ellos perdieron su fuerza y ahí les pudo quitar la cabeza a él. Entonces la intimidación de Jezabel fue la que él dijo, si yo hice esto, me puede pasar a mí. ¿Qué será lo que ella va a hacer? Déjeme pensar en voz alta, ¿será que va a hacer descender fuego del cielo también? ¿Tendrá algún respaldo demoníaco? Me voy a enfrentar ahora con demonios porque ella dijo que me añadan los dioses eran demonios. ¿Será que tiene respaldo de demonios? Y los demonios, y entonces se llenó de temor,
Se escondió y pidió mejor, mátame, Señor. Entonces la opresión. ¿Cómo matamos la opresión nosotros? En vez de que la opresión nos mate y nos lleve a violar el mandamiento, no matarás. Alimenta tu alma con palabras de fe, con palabras de esperanza, con las promesas de Dios, con las profecías, con la bondad de Dios. Con eso alimenta tu alma. Y cuando estés fortalecido, va a venir la valentía y no vas a caer en la opresión de nadie. Amén. Quería solamente agregar a lo que decía hermano Apóstol rápidamente, que la última parte del ayuno del alma dice, después del pasaje cuando dice, cuando no es para que partas tu pan con el hambriento, me llama la atención el verso 8, que después dice, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Y la palabra brotar habla ahí de una de las palabras que nos enseñó usted del renuevo. Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Yo, apóstol, aquí en Génesis dice, en Génesis 3:10 dice, el hombre respondió y escuché que andaba por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Entonces, yo lo que puedo ver que aquí ellos, por medio del pecado, el pecado trae desnudez y no trae, también trae que no tiene uno cobertura, porque el miedo pues produce muchas cosas a las personas, temor, es ansiedad y esas cosas que uno a veces cuando uno se siente enfermo trae temor, trae miedo, pero cuando estamos en Cristo dice que la fe que nos ha dado Cristo es de vida y no de muerte. Entonces podemos ver de que Adán es lo que pasó, tuvo una desnudez, vino un pecado, no por eso Dios mató los animales para que vuelva a tener cobertura. Y hay iglesias también así, que no tienen cobertura, que realmente tienen escasez espiritual y eso hace que la persona pues esté desnudo espiritualmente. No lo ve así, pero sí, en sus hechos, en su conducta, en la forma de vida que lleva espiritualmente. Yo pienso eso. Es como Ezequiel que dice que los huesos estaban en un lugar de huesos secos. Cuando un cristiano no busca a Dios y no se consagra y no trata de agradar a Dios, pues eso pasa, anda vamos a decir, en pecado. Como dijo el hermano que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Y yo puedo entender eso que pues en Génesis lo que dice. Sí, definitivamente, pues, ¿verdad? Lo hemos estado pues marcando y recalcando, ¿verdad? Para poder entender de que no necesariamente alguien muere física o literalmente en el momento, sino que es una gestión que es progresivo, que se va dando, ¿verdad? En un proceso. Pero para ir cerrando, también debemos de saber de que Dios en su soberanía, pues puede hacer lo uno y lo otro, ¿verdad? Pero todo depende de la decisión que tome el creyente. Si un creyente reflexiona y confiesa y se aparta, Dios lo puede llevar a que se recupere, como dice la Biblia, o puede cortarlo también. Ese es otro punto. Quizás tendríamos que hablar un poco acerca de los cortamientos. En algún momento de esta temática, hablar de los cortamientos de gente que Dios se la lleva. Que se le ha dado, Dios mismo le ha dado mucha misericordia, le ha dado Dios mismo muchas oportunidades. Y entonces Dios las da, pero después viene la otra faceta. Fíjese qué interesante esto. Dios da muchas oportunidades, pero después viene Dios y da oportunidades a través de los hombres. Y entonces cuando no se respetó las oportunidades que Dios da y siguió en su necedad, en su pecado, en su rebelión, qué sé yo, en su maldad,
Dios incluso puede agarrar a los hombres para que los hombres den oportunidades. Y los hombres las dan. Puede venir a través de un ministro, puede venir de un esposo a una esposa, de una esposa a un esposo, de padres a hijos, etcétera. Pero cuando ya llega el momento que el hombre dice también, todos los que he mencionado, no, yo hasta aquí nomás llego. Yo mejor, yo entrego eso, yo ya no quiero seguir con eso. Entonces ya Dios dio oportunidades y ya Dios dio oportunidades que los hombres las contaran y dijeran hasta aquí nomás, pueden venir los cortamientos. Un padre le puede dar, Dios puede darle oportunidades a un hijo. Y un padre, cuando Dios dice, ok, ya le di las oportunidades, ya traté con él, ya le mostré esto, ya le hablé por profeta, ya le hablé por sueño, ya le hablé por la palabra, por revelación, ya ahorita paso a la siguiente faceta, que las oportunidades se las da un padre, y un padre ora y ora y ora, y hermano, para que un padre deje de orar por un hijo, o por una hija, si es su hijo, solamente que Dios le ponga que ya no ore. Es bastante complejo lo que estoy diciendo, pero no es que no quiera orar o que ya no lo ame, sencillamente llegó a su límite y entonces ahí se terminó la oportunidad de esta persona y mejor Dios se lo lleva, lo puede cortar. Entonces vamos a hablar de eso también. ¿Algo más? Mejor no, ¿verdad? Porque si no, no paran ustedes. ¿Quién faltaba? Jacobito. Dale, Jacobito, porque me cae bien. Es que este es nuestro hijo, ¿verdad? Este hijo lo adopté yo. Gloria a Dios. Apóstol, bendiciones. Tenía una pregunta. ¿Podría dar ejemplos de pecados que tenemos que confesar a un ministro? ¿Y cuáles son los pecados que podemos confesar en oración? ¿Y cuál es la diferencia? Mira, te metiste a un tema que tenemos que abordarlo, y esos son los pecados de muerte. Tenemos que hablar de los pecados de muerte. Y creo que la otra clase los vamos a imagínate que hay pasajes que dice la Biblia de que ya no deberías de pedir por el pecado de aquella persona porque son pecados de muerte. Entonces vuelvo al mismo punto. Hay pecados que ya Dios ya los sentenció y entonces ahí teníamos que explicar el pecado de omisión también, ¿verdad? Y entonces todo eso, mejor espérate para el otro tema, porque tengo que explicarte doctrinalmente qué es el pecado de muerte, del cual ya no se puede pedir por nadie. Venga, apóstol, quería agregar algo acerca de la pregunta que dijo el hermano Pedrito. Viendo el texto de Juan 8:44, donde dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. He escuchado un texto, pero no sé dónde, donde dice que el Señor concede los deseos de nuestro corazón. Entonces, el que está en oscuridad, el que, como le decía hace un momento, el que aborrece a su hermano, viene a querer hacer los deseos del diablo. Porque aquí Jesús le está hablando a esta gente que le estaba persiguiendo a él. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él se daba cuenta que lo querían matar. Por eso decía que él dijo que el diablo, refiriéndose a él ha sido un homicida desde el principio, refiriéndose al diablo. ¿Por qué? Porque ellos querían también matarlo. Entonces, queriendo también el diablo que uno salga de este mandamiento, no matarás. El hacer el deseo del enemigo, el dañar a alguien. Por eso el que permanece en la verdad, el que permanece en la luz lo alumbra. Y uno quiere hacer siempre el mandamiento de Dios. En este caso, no matarás. Amén. Amén. Bueno, entonces creo que es un tema bien importante que tenemos que seguirlo ampliando para que estemos conscientes nosotros, ¿verdad? De cómo se viola el mandamiento no matarás y cómo nosotros tenemos que respetar y no caer en esa falta. Ok, vamos a orar. Quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, hemos entregado tu enseñanza para que ella nos pueda abrir el entendimiento, hacernos maduros espiritualmente y hacernos, Señor, de la vida de vivir con temor y temblor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra se quede atesorada en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra de redarguir. Si hay, Señor, en medio de nosotros o a través de las redes, gente que ha cometido pecado y no ha tenido la oportunidad de confesarla, Señor, permítele. Pon tú el querer y el hacer, concede ese espíritu de arrepentimiento para que puedan buscar a sus autoridades, Señor, y poder confesar y apartarse, Señor, para que haya, Señor, un testigo, haya un tutor que pueda auxiliarlo en este proceso de restauración, Señor, para que le des la fuerza de apartarse de aquel problema. En el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo poderosa sea propicia para nosotros y para todo aquel. Ayúdanos a vivir con temor y temblor, te lo pido, Señor. Rompe toda atadura, rompe con toda carga, toda acusación, toda culpabilidad, toda condenación en aquellos, Señor, que se han vuelto al arrepentimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendecimos cada casa en el nombre poderoso de Jesús. Mire, quiero decirle algo antes de entregar el tiempo. Y se lo han estado predicando en estos días acerca de la Santa Cena. Mi esposa lo predicó y ella me estaba diciendo en estos días, tienes que volver a tocar aquellos temas que alguna vez distes. Por ejemplo, explicar los enigmas de la Santa Cena, porque eso le va a traer victoria. Nosotros, yo soy uno de los ministros que me he arriesgado a decir que lo practiquen en su casa. Y usted sabe que yo les prediqué esto desde hace 15 años atrás, lo venía enseñando. Pero eso no quiere decir que se sustituye el día que congregacionalmente lo celebramos y que la gente, no, yo ya lo celebré en mi casa, ya no voy. Porque una cosa es celebrarlo congregacionalmente, como dice la Biblia, y esperarse unos a otros para que todos juntos coman y beban. Ese es un misterio que hay que explicarlo, que no se sustituye el hacerlo todos los días en casa, lo que es la administración congregacional. Pero hacerlo en casa te da salud, te da paz, te da sanidad, te da fortaleza, ¿verdad, mami? Te da paz, que es lo más importante que no tenemos que dejar perder. Mire, ahí mi esposa, desayuno, almuerzo y cena, mano. Desayuno, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo, cena, Santa Cena. Y entonces eso te va a dar una victoria, de veras, hermano. Si te estamos ofreciendo los elementos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ni siquiera te estamos vendiendo el pan, nosotros, no es negocio. Ni siquiera el vino, no es negocio. Sino que te estamos diciendo, practícalo y me cuenta después. Hasta su rostro va a cambiar. Hasta su rostro va a cambiar. Va a ver, se va a poner bien joven. El que tiene 70 años, jovenazo. 80 años, jovenazo. Después usted va a verse su rostro como recién nacido, reluciente, lleno de vida, aleluya. Sí, hermano. Bueno, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, de veras, las aportaciones estuvieron muy lindas. ¿Sabe que lo que vamos a hacer? Vamos a estar dando 2 temas y luego entramos a un tercero que es un resumen así. A ellos los agarré en curva, de verdad. Entonces, les voy a dar más tiempo, ¿verdad? Voy a estar invitando hermanos de los que siempre están aquí, por supuesto, de los que no se pierden ninguna clase, que nos ayuden a hacer resumen de los temas. Amén. Que Dios, mire, me gustó porque hoy participaron más de aquí. Como dicen en mi pueblo, que los de afuera.
Me gusta más que participen los de aquí. Amén, que Dios los bendiga. Sigan así. El que no pregunta no aprende. El que no pregunta no puso atención, ¿verdad? Entonces no tiene nada que decir. Pero el que pregunta está interesado. Amén. Y yo no me enojo que me pregunten. Me encanta, me retroalimento también. Oremos. Mejor Carlitos ore por las ofrendas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon. Hoy me encuentro en Corros. Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este medio. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro correo o ingresa a nuestra página web. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores más